Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro canal Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Hoy es un día lleno de alegría porque el Señor siempre nos llena de su amor, siempre está pendiente de nosotros como Padre amoroso, misericordioso, que cuida de nosotros. Tengamos toda nuestra confianza en Él porque Él está en nuestras vidas para siempre si nosotros queremos. Por eso cultivemos esa amistad con el Señor para que todo vaya y marche según Dios. Oración inicial. Oh Señor, buscar tu palabra que nos lleva al encuentro con Cristo es todo el sentido de nuestra vida. Haznos capaces de acoger la novedad del Evangelio, de las bienaventuranzas, que así es como mi vida puede cambiar. De ti, Señor, no podría saber nada si no existiese la luz de la palabra de tu Hijo Jesús, venido para contarnos tus maravillas. Cuando soy débil, apoyándome en Él, Verbo de Dios, me hago fuerte. Cuando me comporto como un ignorante, la sabiduría de tu Evangelio me restituye el gusto de Dios, la suavidad de su amor, y me guía por los senderos de la vida. Cuando aparece en mí cualquier deformidad, reflexionando en su palabra, la imagen de mi personalidad se hace bella. Cuando la soledad me tienta para dejarme sin vigor, uniéndome a Él en matrimonio espiritual, mi vida llega a ser fecunda. Y cuando me hallo en cualquier tristeza o infelicidad, el pensar en Él como mi único bien, me abre el sentido del gozo. Amén. El Evangelio del día de hoy es tomado de Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 2. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el mundo de la Biblia. En el Antiguo Testamento se definen personas felices a aquellos que viven en las indicaciones de la sabiduría. El orante de los Salmos define feliz a quien teme, o más precisamente, a quien ama al Señor, expresándolo en la observancia de las indicaciones contenidas en la palabra de Dios. Salmo 1:1. La originalidad de Mateo consiste en la unión de una frase secundaria que especifica cada bienaventuranza. Por ejemplo, la afirmación principal, bienaventurados los pobres de espíritu, se ilustra con una frase añadida, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra diferencia respecto al Antiguo Testamento, la de Jesús, anuncian una felicidad que salva en el presente y sin limitaciones. Además, para Jesús, todos pueden acceder a la felicidad a condición de que se esté unido a Él. Las tres primeras bienaventuranzas. El primer grito va dirigido a los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El lector queda desorientado. ¿Cómo es posible que los pobres puedan ser felices? El pobre en la Biblia es aquel que se vacía de sí mismo y sobre todo renuncia a la presunción de construir su presente y futuro de modo autónomo para dejar por el contrario más espacio y atención al proyecto de Dios y a su palabra. El pobre, siempre en sentido bíblico, no es un hombre cerrado en sí mismo, miserable, sino que nutre una apertura a Dios y a los demás. Dios representa toda su riqueza. Podríamos decir con Santa Teresa de Ávila: felices son los que hacen la experiencia del solo Dios basta, en el sentido de que son ricos de Dios. Un gran autor espiritual de nuestro tiempo ha descrito así el sentido verdadero de la pobreza. Hasta que el hombre no vacía su corazón,
Dios no puede rellenarlo de sí, en cuanto y en la medida de que todo vacíe su corazón. El Señor lo llena. La pobreza es el vacío, no solo en lo referente al futuro, sino también en lo referente al pasado. Ningún lamento o recuerdo, ninguna ansia o deseo. Dios no está en el pasado, Dios no está en el futuro. Él es la presencia. Deja a Dios tu pasado, deja a Dios tu futuro. Tu pobreza es vivir en el acto que vives, la presencia pura de Dios que es la eternidad. Digo Barsotti. Es la primera bienaventuranza, no solo porque da inicio a la serie, sino porque parece condensar las variedades específicas de las otras. Bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra. La segunda bienaventuranza se refiere a la mansedumbre, una actitud hoy poco popular. Incluso para muchos tiene una connotación negativa y se entiende como debilidad o por aquella imperturbabilidad de quien sabe controlar por cálculo la propia emotividad. ¿Cuál es el significado de mansos en la Biblia? Los mansos se perfilan como personas que gozan de una gran paz. Salmo 37:10. Son considerados como felices, benditos, amados por Dios. Al mismo tiempo son contrapuestos a los malvados, impíos, a los pecadores. De aquí que el Antiguo Testamento presenta una riqueza de significados que no nos permiten una definición unívoca. En el Nuevo Testamento, el primer texto que encontramos es Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un segundo texto está en Mateo 21:5. Mateo, cuando quiere narrar la entrada de Jesús en Jerusalén, cita la profecía de Zacarías 9:9. He aquí que tu siervo viene a ti, manso. En verdad, el Evangelio de Mateo pudiera ser definido el Evangelio de la mansedumbre. También Pablo recuerda la mansedumbre como una actitud específica del ser cristiano. En 2 Corintios 10:1 exhorta a los creyentes por la benignidad y mansedumbre de Cristo. En Gálatas 5:22 la mansedumbre es considerada un fruto del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes y consiste en ser mansos, moderados, lentos para herir, dulces, pacientes con los demás. Y todavía en Efesios 4:32 y Colosenses 3:12. La mansedumbre es un comportamiento que deriva de ser cristiano y es una señal que caracteriza al hombre nuevo de Cristo. Y finalmente una indicación elocuente nos viene de 1 de Pedro 3:4. Vuestro ornato no ha de ser el exterior, cabellos rizados, ataviados con collares de oro o la compostura de los vestidos. Tratad más bien de adornar el interior de vuestro corazón con un espíritu incorruptible, lleno de mansedumbre y de paz, que es lo precioso delante de Dios. En el discurso de Jesús, ¿qué significado tiene el término mansos? Verdaderamente iluminadora es la definición del hombre manso que nos ofrece el cardenal Carlo María Martín. El hombre manso, según las bienaventuranzas, es aquel que a pesar del ardor de sus sentimientos permanece dúctil y libre, no posesivo, internamente libre, siempre sumamente respetuoso del misterio de la libertad, imitador en esto de Dios, que hace todo en el sumo respeto por el hombre y mueve al hombre a la obediencia y al amor, sin usar jamás la violencia. La mansedumbre se opone así a toda forma de prepotencia, material y moral. Es la victoria de la paz sobre la guerra, del diálogo sobre el atropello. A esta sabia interpretación se añade la de otro ilustre exégeta. La mansedumbre de la que habla las bienaventuranzas no es otra cosa que aquel aspecto de humildad que se manifiesta en la afabilidad puesta en acto en las relaciones con el prójimo. Tal mansedumbre encuentra su ilustración y su perfecto modelo en la persona de Jesús, manso y humilde de corazón. En el fondo nos aparece como una forma de caridad paciente y delicadamente atenta para con los demás. Jacques Dupont. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Se puede llorar por un gran dolor o sufrimiento. Tal estado de ánimo subraya que se trata de una situación grave, aunque no se indiquen los motivos para identificar la causa. Queriendo identificar hoy la identidad de estos afligidos, se podría pensar en todos los cristianos que desean con vehemencia la llegada del reino y sufren por tantas cosas negativas en la iglesia.
Al contrario de preocuparse de la santidad, la Iglesia presenta divisiones y heridas. Pueden ser también aquellos que están afligidos por sus propios pecados e inconsistencias y que en algún modo vuelven al camino de la conversión. A estas personas solo Dios puede llevarles la novedad de la consolación. Reflexiona. ¿Sé aceptar aquellos pequeños signos de pobreza que a mí me suceden? Por ejemplo, la pobreza de la salud, las pequeñas indisposiciones, tengo grandes pretensiones. ¿Sé aceptar cualquier aspecto de mi pobreza y fragilidad? ¿Sé rezar como un pobre, como uno que pide con humildad la gracia de Dios, su perdón, su misericordia? Inspirado por el mensaje de Jesús sobre la mansedumbre, ¿sé renunciar a la violencia, a la venganza, al espíritu de revancha? ¿Sé cultivar en familia y en mi puesto de trabajo un espíritu de dulzura, de mansedumbre y de paz? ¿Respondo con el mal a las pequeñas ofensas, a las insinuaciones, a las alusiones ofensivas? ¿Sé estar atento con los débiles que son incapaces de defenderse? ¿Soy paciente con los ancianos? ¿Acogedor con los extranjeros, los cuales a menudo son explotados en su trabajo? Pidámosle al Señor que nos dé un corazón manso, humilde y pobre para poder asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Oración final. Señor Jesús, tú nos indicas la senda de las bienaventuranzas para llegar a aquella felicidad que es plenitud de vida y de santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero el tesoro para los santos es solo Dios. Tu palabra, Señor, llama santos a todos aquellos que en el bautismo han sido escogidos por tu amor de Padre para ser conformes a Cristo. Haz, Señor, que por tu gracia sepamos realizar esta conformidad con Cristo. Te damos gracias, Señor, por tus santos que has puesto en nuestro camino, manifestación de tu amor. Te pedimos perdón porque hemos desfigurado en nosotros tu rostro y renegado nuestra llamada a ser santos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo para gloria de Dios. Feliz y bendecido día de los santos, que el Señor nos lleve a ser santos. Amén.